¿Cómo dice? Dice 63. No oprimir al prosélito con palabras que puedan ofenderlo o perjudicarlo. Shemot, Shemot 22:20. Prosélito. el ángel que está haciendo como la conversión, ¿no? Shemot 22:20. Dice así. Aquí está Pues por 21. Ese corrido. Ah, el 21. Ya. Dice acá, no hostigues ni oprimas al extranjero, pues extranjeros han sido ustedes en mi reino. Para entender este pasaje, porque a veces lo descontextualizan, ¿sí? Porque para poder necesitamos contextualizarlo. Entonces, vamos a leer el 16, el 17, 18 y 19, ¿sí o no? Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarle y tomarla por engaño. Si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Hashem, será muerto. Listo. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Misraim. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, ciertamente, ¿qué cosa? Oiré. 21, que es lo que nos atañe. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraim. Y eso es algo interesante, ¿sí o no? ¿Nosotros somos extranjeros aquí? Sí. Realmente nosotros somos extranjeros. Por todo, por la cultura, ¿no? Nosotros profesamos otro tipo de cultura. Cultura, calendario, fiestas, desde el punto de vista religioso, dogmas, ¿sí? Lo practicamos. Dice, al que ofreciere y al extranjero no engañarás, ni angustiarás. Al extranjero no engañarás, ni angustiarás. No engañarás, ni angustiarás. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraim. Este precepto sería exclusivamente para ¿dónde? ¿Qué creen? ¿Cómo? Para Israel. Para Israel, la tierra de Israel. Para la tierra de Israel, porque es la única parte donde no somos extranjeros. Por eso les pregunté, ¿nosotros somos extranjeros aquí en Colombia? Sí, somos extranjeros. Realmente somos extranjeros. Ya, aquí estamos como extranjeros. Si estamos en Israel, nos diría al extranjero, no engañaréis ni afligiréis. Entonces los palestinos son bienvenidos. Porque ese es el precepto. ¿O no? ¿Qué opinan? Pues sí, dice que sí, no lo angustiarán, pero no le engañarán ni lo angustiarán. Sí, pero en el contexto que lo leímos, ¿qué dice en el contexto sobre servir a otros dioses? Los matarás. ¿Dice o no dice? Sí, al extranjero no afligiréis. El que ofreciere sacrificio a Dios es excepto solamente a Jesús la muerte. Correcto. Si yo lo veo solamente el texto, al extranjero no engañaréis ni afligiréis. Primero que todo tengo que ubicar que el precepto es para Israel, porque nosotros aquí también estamos como extranjeros. Perfecto, nosotros estamos igual que los mencionados en tierra colombiana. Bueno, yo diría que sí. Solo que nosotros pagamos impuestos, ¿no? Claro. Ellos no. Sí. Hay un problema. Yo le digo a la gente, bienvenidos siempre y cuando ellos paguen impuestos también. Porque yo pago impuestos. No, y usted va a otro país y no se lo van a perdonar. Sí. Y eso no se llama que yo sea anti-venezolano y que los deteste y que no. Yo me iría a un país también que fuera con mis papeles y mis documentos y cómo aporto. Porque para ser un criminal en otra sociedad, pues... Pues si con papeles a veces los sacan y todo. Por eso mismo.
Pues precisamente lo que está haciendo una connotación aquí en nuestra nación no es que vamos a sostener al extranjero. En el contexto dice que tienen que servir indirectamente a quién, a Kadosh Baruj Hu, porque dice que sí. En el contexto dice, la persona que haga otros sacrificios a un Dios diferente de nosotros, ese señor tiene que ¿qué? Que morir en Israel. Sí, porque estaba la semana. Porque si yo cojo el solo texto diré, porque alguien me lo mostró, algún cristiano elegante me dijo, no, pues es que dice que al extranjero no van a afligir, entonces ¿por qué van a sacar a los palestinos a correr? Dije, pues por el contexto, mío. Le olvidó la mitad de la frase. No puede haber idolatría. Ahorita hay montones, ¿sí o no? Por eso estamos como estamos. En Israel. ¿Quedó claro el extranjero? Para que no se vayan a embolatar algún día diciendo, no es que dice el extranjero y los palestinos tienen derecho. No, no tienen ningún derecho. Sirven a otro Dios. Y aquí dice que el que sirve a otro Dios tiene que morir. 64. No oprimir al prosélito en asuntos de dinero. ¿Pero por qué lo llaman prosélito? Eso es lo que no entiendo. Creo que estoy buscando acá, pero no entiendo por qué lo llaman prosélito. Ya. ¿Por qué el que lo escribe considera al extranjero un goy? O una persona en vía de conversión. Supongo. Entonces, redondeando, nosotros somos israelitas, estamos en Colombia como extranjeros, pero entonces tenemos que hacer nuestras cosas legales, tener nuestra cédula legal, tener nuestra EPS legal, pagar los impuestos legalmente, hacer nuestras colas legalmente, porque somos extranjeros precisamente. Es más, la gente recibe luz de nosotros. Vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Los grados de misericordia que recibe una nación como esta tan pagana es porque, y ahí vamos, la gente mediana, mucho, poco, abren su Biblia de la ley, créanme. Sería terrible abrir un Corán. Sería espantoso. Al menos somos un país de vertiente católica y no sabemos si son católicos o no. Son católicos medio regulares, pero bueno, son católicos. ¿Sí? ¿Cómo es el precepto? No oprimir al prosélito en asuntos de dinero. ¿Qué pasaje? Shemot 22:20. El mismo. No engañarás. De pronto ese engañar tiene que ver con eso, ¿no? Con La parte dinero. del dinero. Ya les digo. Ni angustiarás. No, pues no, al extranjero no engañará, imagino que es con dinero, ¿eh? No hay Puede otro ser En asuntos de dinero. ¿Y qué dice el comentario? ¿Qué dice? Acá dice, el mandamiento dice así: no hostiguen ni oprimas al extranjero, pues extranjeros han sido ustedes en mi reino. Y el Claro. comentario dice: no los hostigues de palabra ni lo oprimas robándole sus pertenencias. Y si bien no se debe robar a nadie, robarle a un extranjero constituye doble falta. No lo hostigues, pues también él puede hostigarte a ti diciéndote que eres descendiente de extranjeros. No acuses a tu prójimo de una imperfección que tú mismo padeces. Extranjero alude en general a alguien que nació en otra tierra. Dame una pausa, es que creo que nos está evitando que seamos como Sodoma y Gomorra, que podemos llegar a esos límites. Sí. Y si ustedes ven, por ejemplo, ¿no? El gremio taxista, perdóname que meta el gremio de nosotros, con las personas que más de verdad duros y tiran a robar a como hay lugares al extranjero. Porque ellos muchas veces le muestran a usted los billetes y ellos no saben qué billetes tienen. Sí, y entonces al extranjero pues se tiende a aprovechar porque él no sabe defenderse. Es la palabra realmente radical, defenderse, porque uno se defiende. Frío, nulo, ¿sí o no? Y como nosotros estamos en un contexto, sobre todo el colombiano, en que 20 vale 10, 40 vale 80 y 120 es político. 65. No oprimir al huérfano o a la viuda. Versículo 25. 22. 25. Es el 22. A ninguna viuda. El 24. 24, creo que es el 24. ¿Cuál es Dios? 22. 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 22. Vuelve a leer entonces lo de la viuda. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle, ellos clamarán a mí, ciertamente oiré yo su clamor. A ninguna, ¿ese sí es el precepto, Wendy? Sí, señor. ¿Qué dice el precepto? Otra vez, Beatriz. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor.
Es que estaba mirando que aquí dice prosélito. No, ¿dónde está? No, No aquí dice dice, prosélito. aquí dice extranjero. A ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar. Si maltratarlo, maltratares a él, pues si clamar, clamaré a mí, escuchar, habré de escuchar su clamor. Como muy poético. ¿Qué es la palabra maltratar? ¿Qué sería maltratar a un huérfano? ¿Te leo esta versión de la noche? ¿Cómo? ¿Le leo esta versión? Por favor. Dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Vuelvo a leer, Camila. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen... Venga, y ellos una, me piden- una pregunta. ¿Por qué dice no explotarás a la viuda del huérfano? Dice no explotarás al viudo del huérfano. Sino miren cómo dice la reacción. ¿Cómo dice la reacción? ¿La leo? Por favor. No explotes Ahí, a gracias. las viudas. ¿Cómo dice eso? No explota. ¿Cómo dice Beatriz? Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Sí. La palabra significa afligir. La palabra onau, aná, que significa afligir. Listo, pero porque está en plural. O sea, no maltraten a la huérfana. No maltrates a la viuda. Sino no maltratarán o no maltrataréis, es plural. O sea, en grupo, ¿no? Correcto. Como que todos nos ponemos de acuerdo Ah, para eso, eso. ahí hay un problema ya profundo. Pues comenzó muy como recio usted, más o menos así. Sí, Entonces estaban o sea, miren que no está en singular, está en plural. un cambio. ¿Y eso en qué raíz se cementaría? ¿Cómo así que rey? Lean otra vez, a ver si me logro entender, hacer entender. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Eso, plural. No dice no aflijan a la viuda o al huérfano, porque lo dicen como si fuera en manada. Como si fuera un complot, ¿no? Correcto. Como si fuera un mandamiento para cumplirse grupal. Sí, tiene mucho que ver con eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el trasfondo de eso, ¿cuál es? Miren que lo estamos viviendo. Pues uno como Pues abusar que de la es- necesidad ¿Sabe del cuál? otro, ¿no? Las dictaduras. O el fascismo, cosas como esas que son grupales. ¿Sí? Aquí como cogieron nuestra nación en Alemania. Que no fue uno ni dos que sacaron a nuestros hermanos, sino fueron no sé cuántos millones de alemanes que copiaron eso. Es decir, que en este involucramiento de este misbot no está una persona, sino que muchas personas. Y pareciese que pensasen de la misma forma, como que nos reunamos para explotar lo que se está haciendo, que también es vulgar, con los venezolanos, porque eso es explotarlos. Que les pagan menos del mínimo. Eso es otra cosa, ¿sí o no? Y entonces como que uno va pensando lo mismo que el otro, no, pues que el Beneco cobra menos, ¿sí o no? Entonces contratemos aquí 4 lavadores, como me decían, no es que yo aquí contrato 4 lavadores. Digo, la diferencia es que yo les estoy pagando lo que le pago a un colombiano. Yo le dije, me parece muy honesto. Muy honesto, muy deshonesto. Muy honesto, Porque tiene muy el honesto. mismo O sea, le está pagando lo mismo que a un nivel de colombiano. Mira, en cambio nosotros, sí, claro. en otros lavaderos, nosotros trabajamos en este lavadero 50 y 50, como si fuera un colombiano. Y en otros lavaderos todo el mundo tomó por política con trabajar con los venezolanos 70 y 30. Eso, entonces ya eso se corre, ¿no? Eso ya se vuelve un efecto de masas. Entonces usted ve a alguien y dice, venga a ver cómo exploto a este venezolano. ¿Sí me saben entender? Sí. Y es nuestra tendencia hacia el mal buscar eso. No, pues cuando hacemos un venezolano que ese man no nos cobra mucho. ¿Sí me van a entender? Ya se va volviendo una vaina como efecto dominó. Entonces podemos explotar a fulano de tal. Por eso el término está en plural. Hay unos, a mí se me ha ido la onda en unos misbot. Y es que el misbot, hay muchos de los misbot que están por debajo de cuerda. Y perdóname que hable de política 30 milésimas de segundo, es contra las dictaduras, los que son dictaduras. Que es, yo le junto un poco de masa para ir a. Y sabemos que el Imperio Romano hacía eso con nuestra nación. Y si nos descuidamos, y lo más seguro lo va a hacer con nuestra nación. Porque nuestros mismos no se fundamentan
en una dictadura. ¿Sí me saben entender? Cuando nuestro rey, que es rey de reyes, va a manejar el mundo, no lo va a hacer bajo una dictadura. Porque si usted lo dice así, pareciese que fuese una dictadura. Yo hago lo que hago aquí, de malas de pudren. Dios es justo, y la Torá nos enseña que Él es justo. Nos está yendo hasta ser justos con el huérfano, y con el extranjero, y con la viuda. Nos está haciendo a ser justos, ¿cierto? Porque es que vuelvo y repito el mismo punto, lo que nos atañe a nosotros. Yo le estoy colaborando a una nación vecina a que su anarquía, a que su dictadura cada día antes se afirme más. Si yo cierro la frontera, yo provoco un problema allá y no lo provoco aquí. Yo obro para que ellos respondan allá y no respondan aquí. ¿Sí o no? Es decir, los nicaragüenses, por eso dije que me disculparan de la política, los nicaragüenses se están haciendo matar. ¿Se han escuchado cuántos muertos van? Van 480, porque ellos están acostumbrados a las guerras internas. Desde Somoza. Sí, ellos están acostumbrados a eso, a luchar por su país. Entonces, a mí me aterra que, por ejemplo, el éxodo de venezolanos se haya hecho como que les dijeron, váyanse, y ellos dijeron, bueno, está bien, nosotros nos vamos. No, pues yo no. O sea, no hay oposición. Una reacción, eso es una reacción, ¿se entiende? Es una reacción. Akadoru le dijo a nuestra nación cómo tomarse nuestra nación, cómo se tomó nuestra nación, cómo fue el principio de nuestra nación, cómo se hizo. Bueno, muchachos, qué pena molestarlo así, necesito que ustedes se vayan de aquí. Sí, no, qué pena con sus niños, sus ovejas, sus vacas. Ay, qué molestia, ¿no? Eso sí me disculpa. Hasta los animales los mandó. Correcto. Todos. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué mentalidad le trajo? ¿Por qué le puso esa mentalidad? Para que no quedara ni uno de esa. Listo, Claudia. Pero no solamente eso, sino que la mentalidad que le trajo a nuestra nación no es la mentalidad de no reacción. O sea, que los israelitas se van de aquí. Ah, bueno, nos vamos. Sí, está bueno. No, él no puso desde un principio eso. O si no, nos hubiera dado un desierto y nos hubiera dicho, bueno, chinos, ese pedazo de tierra, ese tierrero que ustedes ven ahí, ese es suyo. Tranquilo, que no hay nadie. Si es fresco, relajado, lleven sus ovejas, sus vacas, que yo les prospero, les pongo la luna en la noche, el sol de día, como quieran. Yo les prospero. Exacto. ¿Cómo hizo? Los puso con. ¿Y eran chiquitos o grandes? Gigantes, los hijos de Anak. ¿O no era eso? ¿Y qué sintieron qué hicieron unos patriarcas? No, esos más son muy grandes. No, sí, ¿sabe qué? No, eso es mejor, ¿sabe qué? Vayámonos para Ecuador y para Colombia. Eso me hizo nuestro creador. ¿Y qué pasó con esos 10? ¿Por qué? Por infundir temor. Al pueblo. Al israelita le enseñaron eso. El amor por nuestra tierra, por volver a nuestra tierra. ¿Sí? No por decirnos que hay unos guetos palestinos y que no importa. Que está el sitio sagrado de los árabes. ¿Y a mí qué me da? ¿A mí qué? Y como dice, tiene Sí. el derecho de defenderse. Claro. Y yo en el taxi he tenido luchas durísimas con gente que promueve el humanismo. Que nos suben con la bandera de Palestina y no saben qué es Palestina. Lo hacen por algo que vieron en un noticiero. Emocionales. ¿Ah? Emocionales. Sí. No, era tontísimo. Defender lo indefendible. Eres solo Martín. Y hacen unas banderas para darnos grafitis de Palestina. Sí, varios. ¿Cómo? Hay varios. ¿Sí o no? Hay uno que dice movimiento LGBT a favor de Palestina. Y los palestinos odian los homosexuales, los tiran de edificios. No tiene ni sentido. ¿Cuál es la mentalidad que el Eterno le ha dado al israelita? El amor y la pasión por su tierra, hasta el punto de que, esa es la verdad, tocó sacar a los extranjeros y no mediante un juez de la república, no, mediante la fuerza. ¿Sí? Pero luego eso no es la tarea de Mesías. Sí, en los últimos tiempos él sacará, ¿cierto? Porque nuestro mundo se llenó de humanismo. Entonces nosotros podemos hacer fácilmente una vaca para que los palestinos no vacunen, ¿no? Dime. Tampoco sentarnos a esperar. Se tienen que defender. Entonces, eso es diferente a lo que promueve la Torá. La Torá dice que al extranjero le tendréis en cuenta, sí, pero al extranjero que no habrá otros dioses. Dice que a la viuda, al huérfano no lo afligiréis ni cosas por el estilo. Bueno, y si yo soy extranjero y a mí me aflige Sí. por ser también de otros dioses, digamos yo fuera a la India,
pongamos un país árabe, musulmán. Pues yo no salí, digamos, vamos a poner una mujer, por ejemplo, que son todos musulmanes que las mujeres no pueden salir sin su velo, esa vaina, Sin la cortina del baño. en la cortina, sí. Entonces, ahí la van a oprimir, le van a decir, no, aquí no se puede caminar así, ahí, ¿qué haría, digamos? Bueno, ¿y dónde está el trasfondo de esa fuerza del mandamiento? La fuerza del mandamiento la fuerza del mandamiento es precisamente eso, que no saliéramos de Israel, porque nosotros sabemos que en los otros países iban a tener que otras culturas diferentes de nosotros. ¿Por qué ahogamos hoy en día nosotros? Pues para volver a nuestra bendita nación, porque muchos misbot tienen, la verajot, tienen todo su esplendor justamente ¿en dónde? En Israel. Es lo que decía Sergio hace como un mes, en una charla, Sí. que decía que, pues, a él le gustaba ese tema de los guetos, porque digamos pues se conservan las costumbres, Sí. pero que eso también genera que la gente no desee volver a Israel, que eso es lo primordial, ¿no? Sí. Bueno, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque nosotros aquí, aunque no quieras, somos un gueto. Exactamente, o sea, Nosotros somos es un grupo que promocionamos ideas diferentes a de pronto a los de otros grupos que corte mesiánico, llamémoslo así. Promocionamos unas ideas y eso nos hace ser un gueto y otra vaina me olvidó. O sea, está bien que hayan guetos, pero nuestro anhelo es Volver a Israel. Y nuestra oración, nosotros promocionamos ideas, a veces son diferentes a las otras ideas, a las otras, aunque sean de corte, también y amen nuestra nación. No sé si en otros grupos pensarán lo que pensamos aquí, yo creo que no, bueno, tendremos cosas de ellos y ellos tendrán. Nosotros grupos Que también abren la bendita Torah a los chavales, ¿entiendes? imagino que en el anhelo Por también eso, está porque ahí, somos, volver a sí, Israel. entonces nosotros somos un gueto, diferente a otros grupos, tenemos nuestra, llamémoslo entre comillas, identidad, tenemos cierto grado de identidad, por ejemplo celebramos Ásimos, en otros grupos no lo celebran, eso es un grado de Una identidad. escuela farisea. Eso, sí, exacto. Entonces, nuestro anhelo debe ser porque todo este libro fue dictado para Israel, no fue dictado para Colombia, fue dictado para israelitas, en un contexto israelita, no para israelitas que estemos en donde, fuera, dispersos. Es que nosotros estamos ahorita en, ¿cómo es que llama? En la diáspora. Nosotros estamos ahorita en la diáspora. ¿Sí? ¿Por culpa de qué? De no volver a nuestro libro. Entonces, no oprimir al extranjero. Entonces yo le estoy diciendo que el trasfondo es ir en contra de las dictaduras. ¿Sí? ¿Sí me estoy a entender? No me estoy a entender. O sea, la Torá no es que promueva una dictadura dentro de Israel. No. Que las dictaduras tienen, por eso se dice en plural, no oprimirás, como si yo me pusiera de acuerdo para yo oprimir. ¿Sí me estoy a entender? ¿Qué pasa con el extranjero que no quiere hacer una conversión? Aclarar nosotros, de que no guarda ciertos preceptos de nosotros. ¿Qué ocurriría? Interesante. En la tierra. Israel, ¿sí? En Israel. Por ejemplo, si yo veo a alguien sacrificando un cerdo, Para afuera. ¿cierto? ¿Qué ocurriría? Actualmente en Israel. No, ¿qué ocurriría si nosotros estudiamos todos en Israel y alguien sacrificara un cerdo? ¿Qué pasaría con quién? ¿Con la persona? ¿Con nosotros? ¿O Con la persona. Ajá, ¿qué pasaría con la persona? Toca, ¿no? Estamos quemando nuestra tierra, nos toca prácticamente correrle baja. A ver si como dicen con esta tocarle baja. Le damos el precepto. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Israel. Y me dicen que el trasfondo que coloque a la hora de engañar es una cuestión pues económica. Pues eso dice esa Torá, ¿no? Dice no No engañar. oprimir al prosélito en asunto de dinero. Que aquí dice, ¿cuál es? Al extranjero no engañarás ni oprimirás, ya que el extranjero habéis sido en tierra de Israel, en ninguna viuda ni huérfano habréis de maltratar. Si maltratarlo, maltrataréis a él, pues si clamaré a mí. ¿Qué dice el 22? Ayuda ni huérfano afligiréis. Sí, ¿qué más? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, Eso, mira, es que está la respuesta, discúlpame. Ciertamente. Ya, Jessica, discúlpame, es que está la respuesta. Vuelve y léelo, por favor. porque si tú llegas a afligirles Sí. y ellos clamaren a mí, Bueno, entonces no estamos hablando de cualquier tipo de extranjero, porque dice que es un extranjero que clama a mí.
sea, clama a mí, parte del pueblo. al Elohim de Israel. No está clamando al Elohim del posible extranjero. Entonces, ¿quién es ese extranjero? Es parte del Entonces, pueblo. por eso creo que utiliza la palabra prosélito. Porque es una persona Ahí que... dice el guerra. En hebreo es guerra. ¿Y qué significa guerra? Guerra, o sea, ni siquiera es goín como eso Cuéntame. Ger significa que no nació en Israel. Eso decía ahí. es como una conversión. El que hace con la mejor dicho, cuando salieron de Israel, que dice que al extranjero. Ah, ya, que listo. habla ese, Vale, es el que entra. entiendo. Vuelve a leer entonces, para que quede todo claro, escúcheme bien, es para que quede esto claro, que no es que nosotros oprimamos al extranjero, el extranjero como connotación extranjero, porque dice que el extranjero hará una plegaria al Dios de Israel, y si un extranjero hace una plegaria al Dios de Israel, supongo es porque conoce el Dios de Israel, entonces es un extranjero que no es de Dan, de Efraín, de Manasés, sino una persona que vino por puerto casado con alguna de Efraín, Conoció. o contrario, ¿sí? Léelo otra vez. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, Sí, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ¿sí? ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Tenaz, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Huérfanos. Ahí está la retribución para un prosélito, no un idólatra. Una persona que ya tiene cosas de nosotros, ¿no? Que ya conoce. Que ya conoce, que dice que si clamare a mí. ¿Sí está claro eso? La diferencia, ¿no? La diferencia entre un palestino y este tipo de extranjero. Este conoce. Correcto, Este es temeroso en la tierra. correcto. Que hay una diferencia del natal, o sea, del natal en Israel, el ger, que es el que se llega y acepta toda la cultura de Israel, todo lo que manda la Torah, ese es el ger en que entra. Y el goín es el que practica dioses paganos y hace cuentas que nada que ver. Que, nada, que puede hacer en Israel lo que le parezca o que él crea. Vale, a su libre estancia. En cambio, aquí el que está hablando es el ger ese que se asimiló a todo lo que el Eterno manda acá. Ahí cae el ejemplo del personaje que retó al Eterno en Shabbat, que el Eterno puso las condiciones para Shabbat y él salió como retando al Eterno. Y mira, eso que nunca miramos, si ejemplo de este tipo pudiera ser extranjero. O utilizar el hermano. Si No, eres un sí, hermano. extranjero. Cierto, Ah, hombre. si eres un hombre. Yo creo que eso lo vimos aquí. Más adelante, más adelante hablas de un. No, de si un- el tipo del es hijo- israelita o no. Del hijo de No una. era extranjero. De una judía casada con un extranjero. Ujú. Hay un relato de ese también, ¿cierto? Pues, pero no llegamos a la conclusión que el man fuera israelita. No, No, digamos que era extranjero. extranjero. Pues por eso, El del Chabat, el Que que era vio el extranjero, Chabat. sí. Sí. Eso es. por eso se apedrea, ¿no? Sí, Bueno, se apedreó. sí se aprendió. ¿Alguna pregunta? ¿Todas? Bueno, hay algo interesante, ¿no? Entendamos que una cosa es el coin, el ger, es que llaman ger, prosélito, y utiliza ahí un tipo con conversión, ¿cierto? Y otra cosa es en Israel y otra cosa es fuera de Israel, lo que ocurre en... Bueno, ¿alguna pregunta o vamos?